Invitada la doctora Elizabeth Hobert Sandwalt, que bueno, ahorita ya me corregirá ella la parte de la pronunciación. Cheque nada más estas credenciales. Bueno, ella es máster en biología y botánica, que bueno, yo ahorita le preguntaba brevemente a la doctora, pues bueno, ella es de Austria y pues precisamente la línea de estudio es a nivel de maestría directamente, ya estaremos hablando más, por parte de la Universidad de Innsbruck en Viena, y bueno, tiene un doctorado en ecología por parte de la Universidad Estatal de Utah en los Estados Unidos, así como también ella es jefa de la División de Ciencias Ambientales del IPCC. Asimismo fue oficial científica en el Proyecto Central de Cambio Global y Ecosistemas Terrestres. Creo que va a ser un tema interesantísimo el que tendremos el día de hoy. Le va a encantar la plática y también la selección musical que nos trae la doctora. De verdad le va a encantar las rolas que tenemos programadas el día de hoy. Saludo a Roberto Alonso, saludo a Raquel Pérez, un gusto como siempre. Le recuerdo que nos puede escuchar vía internet en www.magneticfm.com, en el Facebook Magnética. Saludo a todos los que nos están viendo vía Facebook Live, en el FM XHAWD 107.1 MHz. Como siempre, saludo a todos los que nos escuchan en la cuna de la independencia, Dolores Hidalgo, Guanajuato. A la familia Mesa, señor Alejandro, señora Lupita, Sergio, Emiliano, Bárbara y Lisbeth Pérez Miranda, que cada miércoles nos escuchan. También Alex, Sofi y Alejandra Hernández, que siempre nos están sintonizando. Quédese con nosotros en esta hora llena de conocimiento y le quiero dar la más cordial bienvenida a la doctora Elizabeth. Doctora, bienvenida, buenas tardes. Sí, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes aquí. Hombre, pues es un gusto tenerla y como parte fundamental, bueno, pues quisiera yo arrancar también para contextualizar a los que nos escuchan. ¿Cuál es su actividad, su área de investigación? ¿Hacia dónde se enfoca? Porque yo también traigo un chorro de preguntas muy interesantes que vivimos en un recorrido que se hizo sobre zonas desérticas hará unos meses. Pero bueno, en sí, ¿en qué está especializada, doctora? Donde actualmente trabajo. Actualmente me dedico al estudio integral, así tenemos que decirlo, claro, de sistemas socioecológicos. Tratamos de entender el funcionamiento de la naturaleza, cómo funcionan los ecosistemas, pero siempre considerando la presencia o la importancia del humano, porque el humano deja una huella importante en la naturaleza. La naturaleza es básicamente la fuente de vida para mucha gente. Claro. Y eso es muy fascinante descubrir junto con esta gente que han vivido, sobre todo en las zonas áridas, han podido adaptarse a esas condiciones tan complicadas y tan difíciles. Este conocimiento, aparte del conocimiento científico que nosotros adquirimos, pero formar estas alianzas con diferentes sectores para básicamente entender bajo los cambios que estamos viviendo actualmente en este mundo, sobre todo el cambio climático, crecimiento poblacional, migraciones, muchos cambios. Son retos que se puede abordar a muchos diferentes niveles y pues por la complejidad de ese tema también yo trabajo no sola, pero trabajo con todo el mundo de diferentes disciplinas, sectores, gente con diferentes tipos de invenciones, exactamente. Claro. Qué maravilla y que de verdad, bueno, esta parte que usted comenta, pues luego se me vienen palabras clave como cambio climático, impacto inclusive en la desaparición. Creo que se ha escuchado mucho ya yo creo que no es un cliché, es una responsabilidad que debemos tener como especie, el de que debido al impacto del ser humano en el ambiente, bueno, pues se han desaparecido especies, no nada más de animales, porque luego como que los medios se centran mucho en eso, sino también ha habido desaparición o alteración pues de especies de plantas, ¿no? También afecta al humano en ese sentido tremendamente. Sí, efectivamente, nuestras actividades sin querer influimos en muchos sentidos, sobre todo en lo que es el hábitat de los diferentes organismos. Y hablamos siempre de la diversidad y la biodiversidad y la importancia de entender la diversidad y su relación al funcionamiento de los ecosistemas, pero según los expertos apenas conocemos 22% de todas las especies. Plantas, animales, o sea, la y microorganismos. Parte, nada más. Sí, y esa es una estimación conservadora.
Así es. En este sentido, apenas estamos conociendo. El año pasado descubrieron un orangután claro. en las islas, ¿no? de Indonesia. Entonces todavía falta mucho por entender, conocer, pero la preocupación actual es que por el cambio de uso de la tierra estamos eliminando muchos hábitats y probablemente estamos eliminando especies también. Así es. Por nuestras acciones sin querer, ¿no? Así es. Por eso la gran importancia de abrirnos hacia ese entendimiento, esa apertura y ver el enorme valor en la naturaleza. Claro, y sobre todo, como usted dice, y digo, yo recordaré, y de manera anecdótica, yo recuerdo mucho, tuvimos la fortuna, mi papá y yo, en algún momento, una charla casual, que encontramos a alguien que venía a trabajar a la zona industrial aquí en San Luis Potosí. Él venía de Suecia y decía, el mayor error del ser humano era no haberse adaptado a la naturaleza, y eso estamos afectando, y eso yo lo escuché al menos hará 20 años atrás. Creo que es trascendental. Ahora, un tema que también yo quisiera preguntar, que bueno, ya ve que luego entra mucho en debate si el cambio climático es real o no es real desde la perspectiva de su especialidad. Bueno, pues sí existe como tal el cambio climático, y de esta manera sí se ve afectada pues todos los ecosistemas, ¿no? O sea, vamos, nada de que ya ve, hay teorías que dice no existe el cambio climático y son cuestiones de los gobiernos y son complots. No es cierto esto, ¿no? O sea, vamos, el cambio climático es real y existe, ¿no? Sí, hay suficientes evidencias a todos los niveles, ¿no? Que el cambio ha cambiado, y sobre todo desde los 1950 ya es muy, muy evidente. Después de la Segunda Guerra Mundial ha aumentado sobre todo el crecimiento económico, y ese requiere energía, y esa energía son principalmente, ¿no?, los combustibles fósiles. Y el tráfico, básicamente el acceso a vehículos, esos son los principales, y el cemento, esas son las principales fuentes de emisión de dióxido de carbono. Claro. Y hay una relación tan estrecha entre el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera y estas actividades humanas que influyen en el clima, en el aumento de temperatura. Claro. Y hay muchos otros aspectos. El cambio climático no es nada más el aumento de temperatura y cambios en la composición de la química de la atmósfera. Son eventos extremos que nos comparten, ¿no?, que estamos viviendo. Y frecuentemente sí, no hay cambio necesariamente en el total de la precipitación. En un año recibimos la misma cantidad, pero la manera en cómo se manifiesta la precipitación, el patrón de precipitación, ese es lo que está cambiando. Y hasta está causando inundaciones, ¿no?, en zonas áridas, sí, causando también por estos tormentas torrenciales altos grados de degradación del suelo. Entonces son casi cadenas de efectos que puede causar todo relacionado a la alta variabilidad de las climas. Condiciones de exactamente clima, ¿no? Qué maravilla, y qué bueno, estamos apenas arrancando aquí en Composite Radio, encantados con la doctora Elizabeth Huber. ¿Cómo pronuncia correctamente el Sandwald? Sandwald. Sandwald, con B, Sandwald. Y bueno, vamos arrancando, vámonos con música. Cuenta la leyenda de esta melodía que al propietario de ABC Records no le cayó en gracia la canción. Mientras se grababa, irrumpió en el estudio asegurando que haría lo posible por boicotear la promoción del disco si se llevaba a término la grabación, y lo consiguió, motivo por el cual el tema logró más repercusión en el Reino Unido que en Estados Unidos. La canción fue número 1 durante 4 semanas en el Reino Unido desde el 24 de abril del 68. Escrita por Bob Thiele y Ward David Weiss, se grabó en agosto de 1967 y obtuvo la fama con la interpretación de Louis Armstrong, y esto es What a Wonderful World. Volvemos. Estamos de vuelta en Composite Radio. Saludo a todos los que nos escuchan desde la casa, desde la oficina, desde el coche. Ya sabe, cuidado nada de andar texteando ahí en el carro. Y bueno, pues le comento, estamos con la doctora Elizabeth Huber Sandwald, ya creo que ya lo pronuncié bien. Ella es la directora de la división en el Instituto Potosino de Investigación Científica de la División de Ciencias Ambientales del IPICID. Un saludo a todo el IPICID, a todos los que ya están por salir de vacaciones, también a los investigadores del Colsan, de la Universidad Autónoma, la Universidad
Politécnica, a todas las grandes instituciones que impulsan el conocimiento científico, tecnológico y de innovación en San Luis Potosí. Y bueno, doctora, generalmente este programa también se caracteriza de buscar y de conocer pues la trayectoria, pero como dicen, luego los currículums son muy duros, ¿no? Tantas publicaciones, el grado del SNI, etcétera. Yo quisiera que platicáramos más bien de ese contexto de vida, porque luego nos ha pasado aquí, doctora, que de repente yo les digo, bueno, ¿y cómo te convertiste en científico? Pues es que no conseguía trabajo y no conseguí en la industria y me fui a investigar, ¿no? Pero hay otros casos en los que no, que hay una trayectoria y pues es muy variada las historias de vida, ¿no? Las historias de vida es como gotas de agua, ¿no? Todas tienen su propia historia como tal. Pero bueno, yo quisiera preguntarle, usted originaria de Austria, ¿en qué momento o en el bachillerato, en la secundaria se decide por estudiar botánica? Y que es un gran reto, y también ya hablaremos del por qué, pues no había licenciatura, sino era directo el estudio de maestría. ¿En qué momento de su vida usted decide por estudiar botánica? Bueno, tuve la gran fortuna, en verdad, de nacer en un pueblo chiquito, y la casa de mis papás era muy aislado, en un bosque, y enfrente de la casa un lago grande. Bellísima. Entonces, en verdad, sí, yo nací me tocó vivir, y sobre todo vivir la niñez englobado por la naturaleza. Ya. Y mis amigos más cercanos eran los árboles en los bosques, ¿no? Entonces a mí me fascinaba mucho la naturaleza. Yo no tuve juguetes, pero mis juguetes eran más bien el mundo. El mundo, sí, exactamente. Entonces para mí desde niña era claro que algo con la naturaleza. Claro. Siempre quise ser una campesina viviendo en las montañas, en los Alpes, con vacas, y tener mi ranchito, ¿no? Hacer mi queso y todo. Ese era mi sueño, pero supe que ese es un sueño y no puedes vivir de esto de verdad. Porque sí, mis papás nos prepararon en el sentido que nos abrieron las puertas de estudiar en la universidad. Entonces yo tuve en mi vida la clave han sido los maestros. Los maestros en la prepa. Tenía yo un biólogo muy recién graduado y él preguntó así, ¿quién quiere hacer un pequeño proyecto de investigación? Cuando tenía 15 años. Y yo, aunque estaba muy, muy tímida en este tiempo, bueno, sigue siendo tímida, aunque no es tan obvio, pero en este tiempo sí era muy tímida, pero pensaba que lo debo yo a ese bosque, que yo entro en un estudio de bosque. Y era muy, muy interesante porque era en 1976. Y ahí hicimos una comparación entre un bosque que se usa nada más para producción de madera, de una especie, y un bosque natural. Y es tan fascinante realizar en esta edad ese tipo de investigación. Claro. Pero me abrió un ojo adentro de mi corazón que pensé que wow, que puede uno hacer con poca inversión, en verdad. ¿Cómo puedes tú rápidamente demostrar diferencias bastante claras, ¿no? Entonces ganamos también un concurso, tuvimos que presentar, era ese proyecto como feria de ciencia era. Sí, bueno, en esos tiempos no existían esas cosas, no, pero era un museo que promovió investigaciones de jóvenes de la prepa, y ganamos un premio. Y este profesor también se acercó mucho a mí y me promovió mucho. Entonces para mí era lógico y claro que tengo que estudiar o quiero estudiar biología. Ya desde ahí, ya sí, desde 15 años, sí, qué biología. Maravilla. Pero el objetivo principal, no quise yo ser científica, nada más quise yo entender la naturaleza. Y sobre todo las plantas, porque las plantas siempre están ahí. Puedes regresar y ver de nuevo la misma planta, ¿no? Es algo que me fascinaba. Animales también los respeté muchísimo, pero no me llamaron tanta atención como las plantas que se quedan en un solo lugar toda su vida, ¿no? Vivir bajo esas condiciones me fascinó. Entonces yo quise ir a Viena, pero mis papás no quisieron
que vaya yo tan lejos, porque era también políticamente bastante complicado. Complicada. Entonces, me permitieron nada más ir a Innsbruck, y en verdad Innsbruck es un paraíso para un botánico por la diversidad de ecosistemas, sí. Ya. Entonces ahí estudié geobotánica, y también me tocó un profesor maravilloso, el doctor Georg Graper, que después, cuando yo finalmente decidí hacer la maestría en geobotánica, él se fue a Viena porque le dieron una profesura. Entonces yo sola, ahí de manera remota, elaboré yo mi investigación, que implicaba en este momento inventarizar y caracterizar un bosque en peligro de extinción en lugares muy, muy expuestos, muy inclinados, muy peligrosos, sin caminos, sin senderos. Pero otra vez me fascinó mucho ese tema. Pude escoger entre 3 diferentes ecosistemas y me fascinaba de nuevo el bosque. Sí, el bosque. Era su hábitat como tal, ¿no? Sí, bueno, estando abajo de un bosque, de un techo de un bosque, de un dosel, eso es algo muy especial. Hay que vivirlo. En verdad estoy extrañándolo mucho aquí, pero me ha dado este sentimiento de apreciación de la naturaleza. Es algo más grande que yo, ¿no? Hasta físicamente, ¿no? Claro. Y ese respeto enorme hacia la naturaleza. Que desafortunadamente de repente yo estoy viendo que ciertas generaciones, y yo creo que incluyo a la mía, en que de repente sí se perdió tremendamente el respeto por la naturaleza, y hoy en día ya de repente chicos ya muy muy jovencitos como que están tratando de emancipar pues esas vibras, ese mensaje de que debamos de regresar a ser respetuosos de la naturaleza, porque simple y sencillamente no lo somos. O sea, no tenemos la cultura, desafortunadamente, este capitalismo, este sistema como tal, pues lo último que ha venido respetando pues es la naturaleza, ¿no? Yo también quisiera preguntarle, y digo, antes de que nos gane el corte, ¿cómo era la estructura educativa? De tal manera que, bueno, no era la licenciatura, sino que el estudio fue hasta nivel de maestría. ¿Cómo era ahí la estructura educativa? Bueno, en este momento no existía la licenciatura. Esa formación, bueno, nosotros estudiamos casi 8 años para nuestra maestría. Para nosotros no era nada anormal, ¿no? Era algo largo, una dedicación largo, muy largo. Y sobre todo en biología, creo, más largo que en otras disciplinas. Porque sí, tu trabajo en campo implicaba siempre mucho más tiempo. Sí. Claro. Y bueno, yo era también una estudiante que hice todo muy, muy a fondo. Y tomé a detalle, sí, era muy exigente conmigo mismo y era la pasión, ¿no? Ya. Totalmente apasionado con lo que hice. Y hasta un momento que yo dejé mi tesis de maestría por un lado porque me invitaron a hacer otros inventarios porque los maestros no reconocieron. Ya la tenían bien identificada, sí, ¿no? Sí, la calidad del trabajo. Pero para mí era una excelente experiencia, aunque me tardé un poco en graduarme. Hasta un momento cuando un profesor me dijo que, oiga, venga a mi oficina, porque usted ya tiene que salir de esta institución. Usted ya tiene que... El último puchón para que sí, ya... Sí, pero en verdad era esa persona, una plática de media hora que cambió mi vida, ¿no? Y él me empujó mucho de hacer el doctorado y no en Austria, ¿no? Mejor en adquirir la experiencia en el extranjero. En otro país. Sí, y de esta manera él me ayudó en escribir cartas, apliqué a una beca. En estos años no hubo ningún interés de estudiantes de ir al extranjero a hacer el doctorado. No sucedía como tal. No. Híjole, qué maravilla. Y que bueno, ahorita regresando del corte vamos a platicar precisamente de esa experiencia, el momento en que sale a otro país. Y bueno, estamos platicando con la doctora Elisabeth Hubert-Zandvald, que bueno, estamos encantados por el tema, Rachel, interesantísimo. Y déjame decirle, la letra de la siguiente canción se basa en la tradicional balada Lady Franklin's Lament. El intérprete de la canción dijo alguna vez acerca de sus canciones: aunque pudiera decirte de qué se trata la canción, no lo haría. Es el oyente el que tiene que averiguar lo que significa para él. Nos vamos con Bob Dylan interpretando a Bob Dylan's Dream. No se vaya, continuamos.
Estamos de vuelta en Coposit Radio, ya entrando a la segunda parte que está volando. Y bueno, está interesantísima la charla, de verdad, toda esta historia evolutiva, Rachel, que bueno, esta evolución del desarrollo profesional que ha tenido la doctora Elizabeth Hubert-Sandvald. Que bueno, antes de continuar con la plática, déjeme comentarle, ya están publicados los resultados de la convocatoria del Fondo Mixto CONACYT Gobierno del Estado de San Luis Potosí, la 2019-01, sobre la creación y equipamiento de 5 laboratorios para la investigación aplicada, formación de recursos humanos y desarrollo tecnológico en moldes, troqueles y herramientales para la micro, pequeñas y medianas empresas del Estado de San Luis Potosí. Consulte la página del Coposit, ahí luego nos googlea Coposit y automáticamente ahí en la página de inicio aparecen los resultados, la publicación de los resultados de esta convocatoria del Fondo Mixto, la 2019-01, muy importante, que bueno, ya pues estamos cerrando ciclos y todo. Y bueno, continuamos con la doctora, que nos quedamos en el punto, doctora, en el que dijo, bueno, cambiar de escenarios, le impulsaron. Creo que aquí un elemento fundamental, rescato de la historia, ha sido pues esos profesores, esos asesores que finalmente fueron factores de cambio en su vida, factores de impulso. Pero no dejar de vista que también comentaba que, bueno, sus papás también impulsaban a decir, estudios universitarios, jóvenes, síganle, échenle ganas. Pero bueno, ¿cómo se da esa oportunidad de irse a Estados Unidos, a Utah? O sea, y que, bueno, el escenario yo creo que cambió dramáticamente, no nada más natural, sino social y en todos los sentidos. ¿Cómo fue ese cambio hacia Estados Unidos? Bueno, al inicio la intención era nada más ir por un año para aprender métodos y regresar a Austria y hacer mi doctorado en Austria, pero con una componente que yo aprendí en Estados Unidos. Pero en este caso, sí, todo se llevó a cabo tal cual como lo tenía planeado, pero después, estando en el desierto y viviendo ahí los retos que viven también los agricultores, ahí tenía yo mis plantitas listos para hacer un experimento, y en un fin de semana o en un corto tiempo llegaron los chapulines. Ajá. Miles y miles de chapulines, que siempre ha sido un problema en esta zona. Una plaga tremenda. Una plaga, y eliminaron con mi experimento, tal que yo no pude terminar lo que quise terminar, y simultáneamente mi profesora ya que me recibió, le dieron un gran proyecto, financiamiento de un gran proyecto. Él necesitaba estudiantes de doctorado y él me dijo que tú te quedas aquí. De plano, ya no la dejó ir. Entonces, yo en este momento tenía, creo, 2 semanas o ni siquiera. Entonces tuve que yo traducir esa oportunidad a mi familia. Nosotros somos muy, muy cercas, todos viven en la misma muy casa. Unidos. Sí, todavía, aunque tienen su familia. Pero entonces, la idea que yo saldría de la casa en este sentido, era algo que yo creo todavía no entiendo bien qué pasó en este momento, pero para mí era claro, tengo que quedarme ahí. Y tenía todo el apoyo. Era un cambio increíble. Bueno, no nada más estuve en Utah, en Estados Unidos, pero en un mundo lleno de mormones. Entonces, culturalmente, la religión. Me sentí, yo formé parte de una minoría, ¿no? Porque la mayoría eran mormones. Yo, cristiana, no entré. Entonces vivía yo con familias de mormonas, y era muy, muy, muy interesante esta parte. Aunque nunca piensas en tu religión cuando tú naces o creces en Austria, pero ahí de repente te preguntas, ¿no?, sobre tu origen y tus creencias y todo. Era en este sentido también una formación bastante interesante de nivel personal. Estando solo en otro país, tú mismo tú formas tu propia familia, ¿no? Porque en un momento eres tu papá porque escuchas la voz de tu papá, en un momento eres tu hermanita, ¿no?, porque te aconseja algo. Entonces, en verdad, es una oportunidad de desarrollarse como individuo que yo recomiendo a todo el mundo, de verdad. Claro. Bueno, nada es gloria completa, ¿no? Uno pasa tiempos muy, muy, muy difíciles.
Y la soledad es algo que siempre sientes, ¿no? Porque aunque estás ahí alrededor de ti, colegas, amigos, pero te sientes solo, ¿no? Te sientes sola. Pero ese también te hace fuerte. Y bueno, a mí me ayudó mucho también conocer el desierto, ¿no? En esta ocasión. Y ese era mi fascinación. También tenía opciones en estudiar en diferentes ecosistemas, pero mi asesor me abrió la oportunidad de trabajar experimentalmente sobre entender el papel de diferentes especies nativas y exóticas en competir sobre recursos limitantes, porque en el desierto, pues todo, los recursos son muy limitantes. ¿Y qué adaptaciones han desarrollado las plantas para competir entre eso, para esos recursos limitantes? Claro, que bueno, en ese sentido también a mí me parece muy interesante el choque, aparte cultural, que tuvo, pues finalmente de escenario, porque de venir de zonas boscosas, quizá de ecosistemas que finalmente todo el mundo identificamos como ricos de la naturaleza, pues bueno, viene a un escenario plenamente seco. Que bueno, estamos encantados por la plática, está volando, Rachel. Yo quiero programa de 2 horas, a ver si el director de Magnética nos da chance, pero bueno, de veras que estamos encantados. Quiero aprovechar para mandarle un gran saludo a Daniel de la Torre. Saluda en el Face desde Naucalpan. Daniel, un fuerte abrazo, gracias por estar en Composite Radio. Y bueno, estamos platicando con la doctora Elizabeth Hubert-Sandvald, que bueno, interesante en la parte de lo que ha sido su desarrollo, su evolución, su trayectoria como científica, pero también creo que algo que debo destacar de la doctora es ese lado humano que nos transmite ella, ¿no? Sobre todo por el amor a la vida como tal, a la naturaleza, y que bueno, ella está adscrita al Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, que ahorita ya sabremos la llegada a México, y ahorita que platiquemos de vuelta. Pero bueno, vámonos con más música. El siguiente cantante, de origen griego pero afincado en Francia, fue uno de los músicos más destacados como multiinstrumentalista, tocando guitarra, acordeón y piano. Un cantautor políglota, principalmente en francés, griego e inglés. Ya quisiera yo tener todo ese show, Rachel. Y ocasionalmente en alemán, árabe, español, italiano, portugués y yidis, euskera y hebreo. O sea, tremendo. Los dejamos con la canción Más Solitud de George Moustasi. Regresamos. Estamos entrando a la recta final de Composite Radio y yo le quiero recordar que está ahorita el reto Emprende GEC. Emprende GEC sí está así como tal. Estudiantes de nivel superior de último año de preparatoria, docentes, emprendedores, entusiastas del emprendimiento y la innovación. Sé parte de la comunidad global de emprendedores e innovadores de habla hispana. Para mayores informes, chequen la página web www.he-medioconsulting.com/reto Emprende GEC. Mejor también aún, página de inicio del Composite. Banner está por ahí publicado, y en redes sociales del Composite. Recuerde, en Instagram, Facebook y en el Twitter, síganos ahí vía Composite. Usted se podrá enterar. Déjeme decirle que también ha sido muy interesante, a pesar de que fue un año complicado de los tiempos. Y bueno, creo que la doctora Elizabeth Hubert, que aquí nos acompaña, ella es del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, mejor conocido como el IPCIT, importante centro de investigación CONACYT, aquí ubicado en San Luis Potosí. Pues bueno, fue un año complicado en términos de las convocatorias, de la apertura de apoyos, pero bueno, finalmente ahí vamos viendo esta normalización de alguna manera de esta nueva administración federal, que bueno, yo también ya entrando precisamente en materia, ¿en qué momento se abre esta ventana, esta oportunidad de estar? Bueno, no estaba en ese momento en Estados Unidos, en Argentina, en Alemania, que también estuvo por allá en Alemania, para venirse aquí a tierras potosinas. ¿Cómo se da ese momento? ¿Por qué se vino para acá? El punto clave en este giro hacia esta parte del mundo era conocer mi esposo Tulio Arredondo, que era también estudiante en Utah, y empezamos al mismo tiempo y nos conocimos en verdad, porque ahí no hay técnicos ni nada que te ayuden como estudiante, pero entre los estudiantes nos apoyamos en muchos trabajos
Claro. muy laboriosos en ecología. Entonces ahí, por la necesidad de pedir ayuda, platicamos sobre nuestros países y pues yo me enamoré en todos sus cuentos y él probablemente en mis cuentos de Austria. Ya. Y así empezamos en verdad una amistad muy, muy importante para los dos. Era muy complicado porque después yo fui a Argentina, él me siguió. Pero yo tenía ahí la oportunidad de trabajar y lo mismo pasó a Alemania, aunque él logró conseguir un proyecto con ACID para hacer investigación comparativo entre plantas de Alemania y del desierto aquí. Pero después de un tiempo en Alemania dijo él, ¿sabes qué? Yo me regreso. De plano, no, Sí. se encontró así como que... Pues mientras nos casamos Así yo dije también, bueno, verdad, en Alemania ya no vi un nicho para nosotros dos. Ujú. Parecía todo está cubierto científicamente, los retos todavía están esperándonos en otro lado. Entonces él ha mantenido sus contactos toda su vida con México. Y por uno de estos, el doctor Rogelio Aguirre en Zonas Desérticas, Zonas que Desérticas. es parte del fundador del IPCIT. Sí. Bueno, él nos informó sobre esa oportunidad y bueno, finalmente aplicamos a las plazas que se abrieron aquí y éramos uno de los primeros que entramos en la división de Ingeniería Ambiental y Manejo de Recursos Naturales, que actualmente es Ciencias Ambientales. Así es, ya cambió. Y finalmente en 2001 se abrió esa oportunidad. Yo me tardé como medio año después que nos ofrecieron la oportunidad de venir aquí, pero Tulio sí, el siguiente día compró su boleto y regresó a México. Y desde ese momento estamos aquí y en verdad ha sido un aprendizaje continuo Claro. estar aquí a todos los niveles, ¿no? Que uno puede imaginarse, a nivel laboral, cultural, Familiar, sobre personal, todo, etcétera. porque en este momento ya era no algo temporal, pero ya algo para siempre, entre comillas, ¿no? Claro. Entonces sí, pero aún mi familia contenta, ¿no? Bien. Que yo pude venir aquí. Oh, qué maravilla y qué bueno. Lo más interesante aún es que también dentro de todo este bagaje de experiencias, pues puede ver la historia del mismo IPCIT. O sea, vamos, creo que es un centro importantísimo de investigación, que no solamente de la región o de la zona centro, sino pues finalmente a nivel nacional, pues tiene gran trascendencia y que bueno, le ha tocado ver también pasar cantidad de jóvenes, cantidad de muchachos, pues bueno, que van a nivel posgrado, que en este sentido creo que también es muy relevante identificar luego hay chicos que desafortunadamente a veces dicen, bueno, pues conseguí la beca, pero no encuentran esa vocación como la que finalmente usted sí tuvo desde niña, en decir, bueno, se enamoró de la naturaleza. ¿Cómo es esta dinámica? Luego a veces, ¿usted cómo los motiva a los muchachos para que continúen? Porque hay que reconocerlo, finalmente un estudio de posgrado, pues no es nada fácil y pues mucho menos en un centro de investigación tratándose de estos niveles, ¿no? ¿Cómo motiva a los jóvenes? ¿Cómo los va llevando? Pues lo importante es, ¿no? En verdad, la formación es una inversión en el futuro, ¿no? Claro. En verdad, aquí los estudiantes que entran en el IPCIT, que tienen la fortuna de recibir una beca, pueden dejar por el momento pensar en los ingresos y todo el asunto de la economía. De la economía, claro. Entonces, que se enfocan en verdad en lo que les interesa, que ellos mismos tuvieron la oportunidad de descubrir en este proceso de maestría, que son 2 años, el doctorado 4 años, que se inserten en un proyecto, pero ellos escogen, ¿no? A nosotros. Tienen esa flexibilidad de alguna Exactamente, manera. pero yo les doy la oportunidad de desarrollarse ellos. Yo no les estoy diciendo, mira, ya en este proyecto hay que hacer esto. Ya. Porque ese no estimula ni la creatividad, yo pienso, mientras un estudiante no se identifica con su proyecto, nunca va a ser un resultado que le satisface y finalmente el proyecto beneficia de un trabajo donde
uno mete todo el corazón, ¿no? Y la pasión, porque al fin, de nuevo, ese es lo fundamental. Es una entrega total, ¿no? Claro. Y a veces también no sale como uno piensa, pero ahí también digo yo a los estudiantes, qué bueno, mira, tienes una oportunidad adicional, porque de esa falla, entre comillas, también aprendes, ¿no? Entonces es una oportunidad doble en el aprendizaje. Bueno, mi vida, o lo que yo quiero que todos estén conscientes que la vida es un camino de aprendizaje. Aunque tienes tus títulos, con eso no termina nada. Quizás termina esa fase maravillosa donde tú te puedes enfocar en una sola cosa, ¿no? Claro. Porque después el reto es simultáneamente, ¿no?, hacer una gran gama de diferentes tareas. Pero guiar a los jóvenes y acompañarles en ese proceso, y también darles la oportunidad que ellos pueden decir, ¿sabes qué? No es para mí. No era lo que buscaba. Exactamente. Ya. Y también, pero no que es una falla, pero entonces ese camino te llevó para definir lo que tú quieres. Exacto. Entonces en ningún momento pasar por el IPICIT para hacer una maestría o un doctorado es una mala inversión, no es, al contrario, es buena porque finalmente los lleva. Te forma o te ayuda a desarrollarte en muchos aspectos, también interpersonales, ¿no? Con autoridades, con temas, con retos, con literatura. En verdad, es el reto, ¿cómo lo hago? ¿No? Uh-huh. Y iniciar, y bueno, en la entrada del IPICIT está el Einstein. Sí, sí, como sentado ahí. Y pues él empezó exactamente lo mismo, de la misma manera, ¿no? Claro. Pero nosotros tenemos yo creo, la obligación o la oportunidad, yo sé más, de abrir puertos a los jóvenes y acompañarles, y también decirles, saben, hasta aunque ya han terminado su grado, uh-huh, cualquier cosa, en cualquier momento, aquí estoy, ¿no? Puertas abiertas, ¿no? Pero lo máximo es ver que tus hijitos académicos ya crecer de una manera todavía más grande que uno mismo, ¿no? Yeah. Ese es el logro, creo, más grande. Que es la gran satisfacción finalmente, más allá como docente, sino como gente que impulsa pues a las generaciones que van a tener que dar por beneficiar a la sociedad, ¿no? Exactamente. Y bueno, entramos a la última etapa también, doctora, del programa, que yo quisiera preguntar siempre este pequeño chismógrafo que me encanta, que bueno, por ahí Rachel le preguntaba si es buena para comer picante, que sin problema, pero bueno, ella también concuerda ahí un poquito de decir, hay que probar la comida como tal. Comida favorita, doctora. ¿Qué tipo de comida es la que más le gusta? Bueno, yo no tengo una favorita. A mí me encantan las mezclas entre diferentes estilos. Ya, fusiones. Exactamente. Bueno, yo sigue siendo austríaca, me fascina cocinar. Okay. Entonces yo mezclo recetas mexicanas con austríacos y salen cosas novedosas. Ha de estar interesante esa parte. Sí. ¿Algún libro favorito? Pues mi libro favorito es Siddhartha de Hermann Hesse. Ok. Ese es un libro que he leído creo 10 veces y cada vez es como un libro nuevo. Le estimula. ¿Alguna serie, película, género de la cinematografía? En verdad no veo yo. Como mucho mejor la literatura. Lo que me interesa es ver si acaso documentales sobre lugares o personas o historia que yo no tuve la oportunidad de conocer o nunca voy a poder conocer por la lejanía o simplemente por no de darlo. ¿Deporte o pasatiempo? Pues mi favorito es senderismo, pero aquí en San Luis Potosí no hay mucho senderismo. Estar con la gente con amigos. Disfrutar de la vida como tal. Sí, exactamente. Doctora, de verdad ha sido un honor y decirle que, bueno, nosotros transmitimos un sentido humano por la vida, que bueno, yo le agradezco y un honor haberla tenido aquí con nosotros, doctora. Muchísimas gracias a Muchísimas ustedes. gracias y bueno, nos acompañó en este programa la doctora Elizabeth Hubert-Zandvald, que ella es jefa de la División de Ciencias Ambientales del IPICIT y más que eso, alguien que de verdad muestra amor por la vida. Le recuerdo que el COPOCIT es el mejor aliado en vincular, financiar, capacitar y divulgar en materia de ciencia, tecnología e innovación. Estamos a sus órdenes en dirección de
página web slp.go.mx/Coposit, redes sociales, Twitter, Coposit, @Coposit, Coposit, Consejo de Potencia de Ciencia y Tecnología, en Facebook la fanpage, en YouTube como Coposit, y aquí en la capital potosina, en camino a la presa número 985, a unos pasos de la entrada a la presa San José. Gracias a la Fundación Nikola Tesla AC en los controles, Roberto Alonso, gracias a Ana Alex, Ale Mendizábal y a Raquel Pérez por el invaluable apoyo. Saludo a todo el gran equipo del Coposit y la red de divulgación. Y antes de irnos con más música, a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del Coposit, yo soy Edgar Jiménez y nos despedimos con este intérprete. Nació en Australia en 1978, criándose en el mar, un surfista de toda la vida. Se ha convertido en un gran compositor, cantante, multiinstrumentalista, y los dejamos con Xavier Root interpretando Follow the Sun. Hasta la próxima.